Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a 24 horas de este sábado 24 de septiembre. Empezamos inmediatamente con la información. Ponga atención. El presidente Guillermo Lasso cesó de sus funciones al ministro del Interior, Patricio Carrillo, tras el femicidio de la abogada María Belén Bernal. Lasso dio además una semana al comandante general de policía, Fausto Salinas, para capturar al principal sospechoso de este crimen. Tras su llegada de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente de la República, Guillermo Lasso, la noche de este viernes en cadena nacional, se refirió a las acciones tomadas en el caso de María Belén Bernal. Ahí anunció que le pidió al ministro del Interior, Patricio Carrillo, su renuncia, pese a que es un hombre en el que él confía, dijo. Aunque a algunos no les guste su frontalidad, el general Patricio Carrillo ha dedicado su vida y su lealtad al ideal de un país más seguro. Sin embargo, tras los acontecimientos de estos últimos días, he decidido que su servicio concluya el día de hoy. He pedido al general Carrillo su dimisión como ministro del Interior. Asimismo, Lasso dio una semana de plazo a la comandancia de policía, que está a cargo de Fausto Salinas, para capturar al principal sospechoso del femicidio de Bernal, su esposo, el teniente Germán Cáceres, prófugo de la justicia. La última vez que se supo de él fue el martes 13 de septiembre al salir de la fiscalía. Llevaremos a cabo todos los procesos legales para degradar al teniente Cáceres, porque no merece ostentar ningún rango que lo asocie con la institución policial. En su mensaje de 5 minutos, además del cese de Carrillo, Lasso ratificó la destitución de los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce, director nacional de investigaciones de la Policía Judicial y director nacional de Seguridad Ciudadana y Orden Público, respectivamente. Esto por sus omisiones en el caso Bernal. El primer mandatario además adelantó que se iniciará un proceso de evaluación a 300 oficiales. Estas decisiones son solo el primer paso en el largo camino que tenemos por delante para transformar nuestra Policía Nacional y sanar como país. Por último, Lasso ofreció otra vez fortalecer la lucha contra la violencia de género y un trabajo coordinado con la Administración de Justicia. Joana Ramos, 24 horas. Y el caso de María Belén Bernal pasa de desaparición involuntaria a femicidio. En la audiencia se dictó prisión preventiva contra Germán Cáceres, pese a que se encuentra prófugo. Nuestro compañero Alberto Luna nos tiene más detalles. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal, Luis Antonio? Amigos televidentes, buenas tardes. Sí, efectivamente, anoche los pedidos que hizo la Fiscalía General del Estado fueron acogidos por una jueza de garantías penales que ordenó prisión preventiva en contra del teniente Germán Cáceres, que se encuentra prófugo y es el principal sospechoso en el asesinato de la abogada María Belén Bernal, de su esposa María Belén Bernal, en este caso que ha conmocionado al país. En la audiencia de formulación de cargos también, se ratificó la prisión preventiva en contra de la cadete detenida la semana pasada, e igualmente en la diligencia se determinó que se amplíen los días como parte de la instrucción fiscal. Nosotros les hemos preparado un reportaje sobre lo que declararon los abogados al término de esta audiencia. Veamos. En la audiencia, la Fiscalía General del Estado reformuló los cargos para que este caso sea investigado por delito de femicidio, ya no por desaparición involuntaria. Además, casi 2 semanas después de los hechos ocurridos, en la Escuela Superior de Policía se dictó prisión preventiva en contra del teniente Germán Cáceres, esposo de Bernal y principal sospechoso en el asesinato de la abogada de 34 años. Pero Cáceres se encuentra prófugo y en la diligencia del viernes su defensa señaló que desconoce su paradero. Así lo informó el abogado de la cadete detenida la semana pasada, contra quien se ratificó la prisión preventiva. El señor abogado que participó lo ha hecho bajo el argumento de que no ha tenido contacto con el teniente Cáceres, implica que él tampoco ha podido ejercer una defensa en este momento, tratar de interrumpir o tratar de que no se dé esta reformulación de cargos por este nuevo delito que tenemos de femicidio. Simplemente lo que ha hecho es dejar en manos de la justicia y que se haga lo que la jueza ha determinado en este momento.
Según el abogado de la cadete, no existen las pruebas suficientes para que ella sea procesada por femicidio. El femicidio en sí es dar muerte a la persona, a la mujer en ese instante. Implica que Fiscalía tiene que probar qué tipo penal, qué grado de participación, si ayudó a comprimir o ayudó a qué. ¿Cuál es el efecto secundario? Fiscalía lo único que dice con Jocelyn Sánchez que estaba en una habitación aparte, como dicen los informes, de dónde se cometió el delito y que ella simplemente escuchó lo que estaba pasando. Hay una diferenciación muy clara, sea jurídicamente, dogmáticamente, que el escuchar no significa ver. Además, como se modificó el delito, la jueza de garantías penales amplió los días para las investigaciones que forman parte de la instrucción fiscal, por lo que otras personas podrían ser vinculadas por tener un grado de participación en la muerte de María Belén Bernal. A raíz de la vinculación y de la reformulación se extiende 30 días más, un total de 120 días de instrucción fiscal. La madre de la abogada asesinada acudió a la audiencia pese a los duros momentos que ha atravesado desde que el cuerpo de su hija fuera encontrado en el Cerro Casitagua, a pocos kilómetros de la escuela de policía. Horas antes estuvo en la velación y entierro de María Belén. Sus restos fueron trasladados del Teatro Universitario a través de una caravana al Camposanto de Monte Olivo, ubicado en el norte de Quito. En medio de su dolor, reiteró que no descansará hasta que se esclarezcan las circunstancias en las que su hija fue asesinada y se sancione a todos los responsables de su muerte. ¿Qué le pasó a mi hija? ¿Por qué le mataron a mi hija? ¿Por qué salió escondida? ¿Cómo salió escondida? ¿Quién lo hizo? ¿Quiénes son los responsables? No solamente es una cadete, ojo, ¿no? Alguien más, muchos más, que caigan los que tengan que caer. Para garantizar transparencia en este caso que ha conmocionado al país, la Fiscalía pidió que una comisión internacional acompañe la investigación. Los integrantes de esta comisión internacional llegarán el día lunes provenientes de Colombia con expertos principalmente en criminalística. Es la información que les tengo a esta hora. Regreso a estudios contigo, Luis Antonio, que nos tienes más información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero, y gracias por los datos que nos has dado. Ahora, cuando son las 1:08 de la tarde, les contamos que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional ha convocado a varias autoridades para que rindan cuentas por la desaparición y asesinato de la abogada María Belén Bernal. Entre los funcionarios citados están Patricio Carrillo, ministro del Interior, Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública, Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos, Diana Salazar, fiscal general del Estado, Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, entre otras autoridades. La sesión se realizará el martes 27 de septiembre a las 15:30. Vamos con otros temas. Las elecciones del 2023 tendrán menos candidatos que el último proceso electoral de 2019. Los incentivos a las alianzas y otros factores como la supervivencia de las organizaciones políticas lograron reducir el número de aspirantes. Aún no hay datos oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, puesto que la revisión continúa. Pero según los primeros reportes del organismo electoral, los comicios del 5 de febrero de 2023 tendrán menos candidatos que hace 4 años. Tras el cierre de las inscripciones, el CNE registró a poco más de 63.000 candidatos frente a los 81.000 que hubo en 2019. La primera cifra es incluso menor a la proyectada, puesto que se esperaba la participación de al menos 90.000 aspirantes en 2023. En este proceso se registraron 384 alianzas electorales. Se incentivó por parte de esta administración del Consejo Electoral el tema de alianzas, justamente para eso, para que exista una mayor facilidad para la ciudadanía, para la función electoral, etcétera, el de que no exista esa gran cantidad de candidatos, incluso para los candidatos ganadores en el proceso electoral tengan el debido respaldo. Con las alianzas no solo se reduce la dispersión electoral, sino además las organizaciones políticas que se unen tienen mayor presupuesto para su fondo de promoción, recuerda Esteban Ron, experto en temas electorales. Cuando existe una alianza, las organizaciones coaligadas reciben más dinero para el pautaje en medios de comunicación tradicionales, medios digitales y vallas publicitarias. Asimismo, Ron señala que esta unión no solo es por conveniencia económica,
sino también por la necesidad de subsistencia de algunas organizaciones políticas. ¿Qué es lo que sucede? Todas las organizaciones políticas coaligadas tienen, después de la elección, el mismo umbral de representación sin dividirse para estas. ¿Y eso qué garantiza? Que mientras más votos tengan o más representantes, estos van a subsistir en el tiempo. Pichincha y Loja son las provincias que más candidatos a la prefectura tendrán en sus papeletas, 2 en total, mientras que Carchi registró 4 aspirantes. En cuanto a las alcaldías, Guayas, con 214 postulantes inscritos para sus 20 cantones, es la provincia que registra más candidatos, mientras que las provincias con menos aspirantes son las que tienen menos cantones, Santa Elena y Galápagos. El número de postulaciones puede seguir cambiando. La lista final de los candidatos estará lista el 18 de diciembre. Joana Ramos, 24 horas. La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe podría dejar de ser un organismo dependiente del Ministerio de Educación y pasar a contar con un ente asesor como un consejo que estaría conformado por representantes de los pueblos y nacionalidades. Ello sería parte de los consensos abordados en las mesas técnicas que se instalan en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana con representantes del Gobierno Nacional y de los 3 movimientos sociales en cumplimiento del Acta de la Paz que se suscribió el 30 de junio pasado, luego del paro nacional de 18 días. Estamos a un abrir y cerrar de ojos del Mundial, que usted, por cierto, lo verá en la señal de Teleamazonas. Somos los más informados al respecto. Y para eso, Hugo Quintana, muy buenas tardes, Hugo, nos tiene información muy importante. Es así, Luis Antonio, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Es momento de hablar de la selección ecuatoriana. Seguimos a la 1:19 de la tarde para contarles que la falta de especialistas es una de las trabas que alarga el proceso para obtener el certificado de discapacidad. Y desde el Ministerio de Salud se reconocen las demoras y anuncian cambios, entre ellos que se eliminó ya el carnet de discapacidad. ¿Cuál es la nueva modalidad? Este es un día más de trámites para Rodolfo. Él padece una enfermedad mental crónica que afecta sus emociones y necesita la valoración de un especialista para así seguir el proceso y obtener su certificado de discapacidad. En este ir y venir tocando puertas sin respuestas todavía, lleva 4 meses. Para darme el carnet de discapacitado, que es el 25%, más 15 que tengo de la columna, son 40%. Y hay más ejemplos. Briana está a cargo de la Fundación Sin Barreras. Aquí 70 jóvenes y adultos con discapacidad son acogidos. Si alguien sabe de lo largo y tedioso que puede llegar a ser el trámite, es ella. Primeramente hay que sacar una consulta médica en el call center del Ministerio de Salud para que te den la cita médica y poder hablar con la doctora de Medicina General. Se hace la cita médica y todo, y de allí pedir que nos ayuden con la transferencia a una psicóloga. En el Ministerio de Salud aceptan las demoras y reconocen que la falta de especialistas entorpece el proceso. Si la discapacidad es evidente, el trámite se resuelve en meses. Pero si es psicológica o mixta, obtener una cita con un médico especialista para que la valore es solo una parte de la gestión. La cuestión es que hay algunas discapacidades que requieren la valoración de especialistas, en la cual tenemos todavía una brecha que completar. Te voy a poner el ejemplo neuropediatra. No es tan fácil conseguir una cita para el neuropediatra porque tenemos muy pocos. El funcionario adelantó que se están fortaleciendo los controles para evitar irregularidades en la obtención del certificado, como ya ha ocurrido en años anteriores. De ahí que, según él, cada parte del trámite tiene su tiempo y detalle. Pero, ya digo, entendemos que no es una cuestión urgente, es decir, el paciente tiene el tiempo para poder hacer el procedimiento. Con lo que no concuerda, Driana, que el Estado reconozca la condición de una persona con discapacidad puede hacer la diferencia en el acceso a la salud, educación e incluso el trabajo. Debemos ver también las prioridades en las personas que sí la necesitan. Y hay a quienes se les acabó el tiempo entre trámites y solicitudes, esperando que el Estado ecuatoriano reconozca su discapacidad. Y eso nunca llegó. Joana Ramos, 24 horas.
Seguimos a la 1:22 de la tarde. Escuche bien, Ecuador implementará por primera vez el registro único de enfermedades raras. El objetivo es generar información sobre la incidencia, mortalidad y distribución geográfica de los casos existentes en el país. Se busca además apoyar con la información en la toma de decisiones en beneficio de poblaciones con la mayor cantidad de estas patologías. La primera fase será en octubre con el autorregistro y se cumplirá a través de las asociaciones de pacientes. Precisamente estas asociaciones señalan el hecho como una luz al fin en medio de la oscuridad que es el tratamiento de las enfermedades catastróficas. Seguimos para contarles que el vicepresidente del Ecuador, Alfredo Borrero, y el ministro de Salud, José Ruales, participarán en la tercera Conferencia Panamericana de la Salud, que tendrá lugar en Washington la próxima semana. Dicha conferencia es llevada a cabo por la Organización Panamericana de la Salud y reúne cada 5 años a los expertos y autoridades para determinar estrategias sanitarias en la región, según informó la vicepresidencia ecuatoriana en un comunicado. Y el programa Infancia con Futuro, con el que el gobierno busca reducir el índice de desnutrición crónica infantil, ya arroja sus primeros resultados. Más de 65,000 madres, niños y niñas hasta este momento se han beneficiado con servicios y atenciones que brigadas universitarias les han brindado. Reducir la tasa de desnutrición crónica infantil en al menos 6 puntos porcentuales hasta el 2025 es una de las principales metas que el gobierno se ha trazado. Según cifras de la última encuesta nacional de salud y nutrición, el 27,2% de niños ecuatorianos menores de 2 años padecen de desnutrición crónica, una tasa que ha sido considerada como una de las más altas de la región. De ahí que el régimen implementó el programa Infancia con Futuro, que al terminar su primera fase ya arrojó importantes resultados. De acuerdo con el secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición, Erwin Ronquillo, a la fecha más de 65,000 madres, niños y niñas se han beneficiado con servicios y atenciones que las brigadas universitarias les han brindado. De los cuales 40,000 ya han recibido todas sus atenciones de salud y existen 27,000 madres que ya han recibido las consejerías nutricionales que son parte de este proyecto. Desde finales de agosto, precisó Ronquillo, las brigadas arrancaron con la segunda fase de trabajo en la que se tiene como meta aumentar el número de beneficiarios a 79,000, para lo cual se están visitando nuevas poblaciones en todas las provincias. Las 728 parroquias que se han identificado con las más altas tasas de desnutrición crónica infantil están en todo el país. Hasta el momento, las brigadas universitarias han llegado a 540 parroquias de las 728. Este proceso es un proceso permanente. Son más de 1,000 brigadistas de 3 universidades estatales, la Escuela Politécnica del Litoral, la Escuela Politécnica de Chimborazo y la Universidad Técnica del Norte. Tienen distribuido su trabajo en 6 fases, que culminarán en el mes de noviembre. Hay una meta para este año de que debemos identificar 330,000 madres, niños y niñas en conjunto con las brigadas universitarias que ya han identificado a por lo menos el 20%. En cuanto al bono Infancia con Futuro, más conocido como el bono de los 1,000 días, es un apoyo económico para la protección del niño desde el embarazo hasta los 2 años de edad. Van más de 25,000 beneficiarios ya. De esta cifra, 18,000 son mujeres gestantes y 7,000 niñas y niños menores de 24 meses. Ese bono va dirigido a aquellas madres, a aquellas familias en la mayor situación de pobreza y extrema pobreza. No solo se hace la transferencia monetaria, sino que va acompañado de educación. Son visitas que reciben semanalmente y en las cuales se les da consejería acerca de nutrición, lactancia materna, higiene y sobre todo de estimulación temprana y apego. Eso es parte del programa Infancia con Futuro. Luisa María Heredia, 24 horas. Vamos ahora a contarles que el número de contagios de viruela del mono ascendió a 93 en el país. En comparación a los países vecinos, son pocos casos, por lo que los expertos aseguran que las autoridades sanitarias han logrado contener la propagación del virus por el momento. Nuevos casos de viruela del mono fueron confirmados por el Ministerio de Salud Pública en el país. Con esto suman 93. La última semana, la semana 37, han aparecido 25 nuevos casos, ¿sí? De ellos principalmente están ubicados en la ciudad del Guayas. En la provincia del Guayas se han reportado 37 casos, en Pichincha 25, en Azuay 16, en El Oro 4, en Santa Elena, Tungurahua e Imbabura 2, mientras que en Cañar Los Ríos, Zamora Chinchipe, Manabí y Loja 1 caso.
Según el epidemiólogo Daniel Simancas, estas cifras muestran que las autoridades sanitarias han logrado contener la propagación de ese virus. Bueno, me parece que se ha hecho una buena contención, hay una vigilancia activa de estos casos. Creo que la mayoría de casos están relacionados, es decir, no hay una circulación comunitaria del virus. Eso es muy bueno. Y si nos comparamos con otros países, pues estamos relativamente con un incremento sostenido, pero no exponencial, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que en los países vecinos los casos confirmados son considerablemente superiores. Perú registra 2.300 casos, mientras que Colombia 1.600. Se está haciendo un trabajo eficiente en territorio en cuanto a la identificación de los casos, al aislamiento y al rastreo de los contactos, justamente evitando esta dispersión. Se está reforzando o se han reforzado los puntos de entrada al país, lo que permite pues tener identificado casos o posibles casos que presenten viruela símica. 189 personas forman parte del cerco epidemiológico por haber tenido contacto con contagiados con la viruela del mono. De los 93 casos confirmados en Ecuador, 25 ya han recibido el alta médica tras recuperarse satisfactoriamente del contagio. Alberto Luna, 24 horas. Son las 1:30 de la tarde. La Procuraduría General del Estado interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional contra la sentencia que ordena devolver los bienes incautados a los hermanos Isaías. El Estado ha sufrido varios reveses judiciales en Guayaquil. El primero de ellos cuando en 2019 el juez de primera instancia, Johnny Lituma, aceptó una medida cautelar en favor de los hermanos William y Roberto Isaías, con la que se impedía la venta de los bienes que en 2008 les fueron incautados. Ningún pedido de revocatoria fue admitido. Es así que la medida estuvo vigente por 4 años. Y en mayo de 2022 el juez Lituma transformó esta medida cautelar en una acción de protección, con la que ordenaba la devolución de los bienes incautados. La Procuraduría apeló. El caso subió a la Corte Provincial del Guayas, donde se ratificó la sentencia de primera instancia. Los jueces Richard Gaibor y Carlos González hicieron mayoría y ordenaron la devolución de los bienes incautados. Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte e integrante del tribunal, salvó su voto. Nos encontramos siempre con 2 votos de mayoría y 1 de minoría. El voto de minoría de la doctora Gallardo, la presidenta, es siempre favorable a los intereses estatales. Los otros 2, en cambio, son siempre desfavorables a los intereses estatales. Eso es raro porque ante este tribunal recaen más de un proceso. Pero no es todo. La Procuraduría interpuso de inmediato un recurso de aclaración y ampliación, que nuevamente fue negado con los votos de Gaibor y González. Pero ¿cómo es posible que un recurso horizontal tan simple como aclaración o ampliación sea negado sin siquiera entrar a analizarlo? De parte de la Procuraduría y otras entidades se ha pedido la declaratoria de error inexcusable para el juez de primera instancia. Asimismo, Carlos González, uno de los votos de mayoría del tribunal, afronta un sumario tras la declaratoria de la Corte Constitucional por un dictamen que impedía que la CFN ejerza su capacidad coactiva. Lamentablemente, tendremos que analizar qué es lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura, que no están dando paso a las quejas que presenta la Procuraduría General del Estado contra los jueces que resuelven en los casos relacionados con los señores Isaías. La Procuraduría ha interpuesto una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para frenar la devolución de los bienes incautados a los exdirectivos del Filambanco. Mientras el titular de la entidad se pregunta qué pasa en las Cortes de Guayas, qué o quién juega a favor de los intereses de los exbanqueros. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Son las 1:33 de la tarde. Explosivos, armas, municiones son parte de los decomisos que las Fuerzas Armadas han hecho en Socio Vivienda 2 durante el tiempo que ha intervenido. Aseguran que las intervenciones en ese sector han dado resultados. Sin embargo, los moradores se preguntan qué pasará finalizado el mismo estado de excepción.
La intervención inició el 2 de septiembre en el marco del estado de excepción. Sociovivienda 2, zona roja del noroeste de Guayaquil, balaceras hasta contra la misma policía, eran el pan de cada día. Las clases presenciales incluso se suspendieron por el peligro que un menor se sume a las víctimas. Incluso a esta hora del día, porque en cualquier momento te puede suceder algo. Sí, muy conflictivo, hay muchas amenazas. La presencia militar, aseguran, ha cambiado el panorama y este viernes se dio una nueva intervención. Con fusiles en mano, a pie y en moto recorrieron diferentes calles del sector. Dicen que hay resultados: decomiso de armas, municiones, explosivos y toneladas de droga. Casi 7 toneladas de drogas, alrededor de 150 unidades explosivas. Armamento de igual manera, alrededor de 245 armamentos, 15 de ellos son armas largas y 230 armas cortas. 1.800 militares se han dispuesto en Guayaquil, Durán y San Borondón durante el estado de excepción. El jefe del Comando Conjunto asegura también que con la intervención los índices de criminalidad han bajado en Sociovivienda 2. No hemos tenido mayores incidencias en este sector y se ha buscado restablecer los procedimientos y la percepción de seguridad en la ciudadanía. A raíz que han llegado ellos, se puede decir seguro. Ya, porque está todo calmado. Lo que sí es una realidad es que si bien es cierto las clases siguen siendo virtuales, el comercio se ha restablecido en esta zona militarizada y espacios públicos como parques y canchas tomadas por las bandas criminales han vuelto a ser ocupadas por los moradores. El comercio abriendo sus puertas para atender a las familias. Dentro del estado de excepción se han destruido en Sociovivienda 2 reductores de velocidad. Se borraron los murales alusivos a agrupaciones criminales y con maquinaria se han desmantelado casetas construidas para negocios informales. Por ello dicen que la evaluación es positiva. Pero ¿qué pasará cuando termine el estado de excepción? Eso es lo que preocupa en el sector, pues la presencia militar dejará de ser permanente. Será aleatorio, ya no permanente, por cuanto ya la parte constitucional no permite. Definitivamente es un lugar donde se requiere este apoyo para seguir manteniendo la tranquilidad y la seguridad de las personas. La droga decomisada en muchos casos se halló en casas usadas precisamente para almacenar el alcaloide, armamento y como refugio de bandas criminales. Lo que se teme ahora es que estas vuelvan a tomar el control de Sociovivienda 2, luego del 13 de octubre, cuando finalice el estado de excepción. Deberían quedarse aquí, pues, para vivir un poquito mejor. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Con atención, cerca de 40 expositores nacionales y extranjeros están participando de la 8ª edición de la Feria Internacional del Libro. Ahí estamos nosotros y Luis Alfredo Zúñiga nos da más desde el Centro de Convenciones. Compañero, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis Antonio? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, son ya la 1 de la tarde con 42 minutos. Me encuentro, como bien indicas, a esta hora en el Centro de Convenciones en el norte de Guayaquil, en donde se desarrolla la Feria Internacional del Libro 2022. Antes de entrar en detalles, podemos observar en las imágenes la convocatoria, la concurrida convocatoria que ha atraído realmente centenares de personas que acuden a este punto. Darles algunos detalles sobre la fila. Inició el miércoles 21 y se extenderá hasta el día de mañana, domingo 25 de septiembre, de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Se han convocado un total de 8 autores internacionales y 28 nacionales que presentarán sus diversas obras. Así lo han estado haciendo durante todos estos días de la feria y también, por supuesto, hay varios conversatorios con ellos. Se han dispuesto un total de 50 stands para los visitantes que lleguen a la Feria del Libro. Pueden observar realmente de todo. Hay algunos cómics, hay diferentes librerías, hay libros a muy buen precio. También hay una zona exclusiva para niños, concursos, firma de autógrafos y demás. La intención, por supuesto, también es incentivar a la lectura. Y sobre ese tema, nuestra compañera Vanessa Robles conversó con algunos de los autores, con algunos de los escritores, para conocer la importancia precisamente de la lectura, de incentivar también esta a los más pequeños aún en este mundo tecnológico. Escuchemos el reportaje. ¿Qué mejor opinión puede surgir sino aquella que nace de una profunda comprensión lectora? ¿Cómo podría potenciarse mejor la imaginación si no es a partir de una buena historia? Para ser más consistentes, para tener criterio, para razonar, para todo esto y más, es importante leer. Afirma la escritora, periodista y traductora española Pilar del Río. Poder aplicar la razón y para tener elementos para usar la conciencia es muy importante leer. ¿A qué autor?
Da lo mismo, un libro va llamando a otro libro siempre. Leer es importante para la salud del espíritu. Una sociedad que lee tiene más personalidad, pero sobre todo cuando habla sabe lo que dice y tiene capacidad para levantar la cabeza y defenderse. En eso insiste Pilar. Esto se fomenta en la enseñanza. Y lee mucho y se convierte en un ciudadano impertinente que pregunta. Que es más difícil engañar y manipular a una persona que tiene buena información y que no solamente información, sino que sabe conectar. Para el argentino Agustín Laje, licenciado en Ciencias Políticas y escritor, no hay otra manera de desarrollar la inteligencia si no es a través de la lectura. Y es un álgido desafío a enfrentar ante la inmersión de la tecnología actualmente. La actividad cognitiva que uno despliega cuando se enfrenta a un texto no es la misma actividad cognitiva que uno pone en juego cuando ve una pantalla. Si vos estás leyendo, estás enfrentándote a un desafío intelectual donde tenés que analizar lo que allí aparece. Tenés en segundo lugar que sintetizar. Al no tener yo la pantalla ya todo representado, yo lo tengo que representar en mi misma cabeza. Añade que incluso si la mitad de las horas que se usan para revisar redes sociales se invertirían en la lectura. La democracia tiene buena calidad cuando las personas que ejercen sus derechos políticos tienen buena información, buena formación y, en una palabra, buena cultura. Según la encuesta de hábitos, prácticas y consumos culturales en el país, el ecuatoriano promedio lee un libro completo o 2 libros a medias al año. Pero no crea que todo está perdido. Es cuestión de ordenar prioridades. Intenten buscar esa historia que quieren leer. En la literatura siempre va a haber de todo y para todos, según la personalidad. Simplemente es encontrar el libro especial y nunca rendirse, porque ahí está, así como el amor de la vida, también está el libro de la vida. Para adquirir el hábito se requiere fuerza de voluntad, que con el tiempo no significará esfuerzo, sino ganas. Si yo hace mucho que no agarro un libro, pues agarro un libro, leo una página y quedé así, sudando directamente. Y digo, esto no es lo mío. No, sí es lo tuyo. El problema es que estás atrofiado, es como con el gimnasio. Porque la lectura, como todo en la vida, mejora con la práctica. Los ciudadanos que preguntan son ciudadanos incómodos y las sociedades que preguntan son sociedades mejores. Vanessa Robles, 24 horas. Bien, escucharon el reportaje de nuestra compañera Vanessa Robles y la importancia, por supuesto, de incentivar a continuar con este buen hábito de la lectura también en las nuevas generaciones, aún en este mundo tan tecnológico. La invitación, por supuesto, está hecha, insistimos. Este sábado y domingo continuará la Feria Internacional del Libro hasta las 9 de la noche, 50 stands y realmente una variedad de atracciones para que quienes vengan puedan disfrutarlas. Ustedes continúan con más en estudios, Luis Antonio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, compañero. Y como todos los sábados, nos acompaña nuestra gran compañera María de los Ángeles Rendón en el segmento positivo Aprendamos de ellos. Hola María de los Ángeles, adelante con esta nueva historia de vida. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Según el CONADIS, a nivel nacional existen aproximadamente 70.000 personas con discapacidad laboralmente activas. De esa cifra, el 13,43% tiene discapacidad visual. Una de estas ciudadanas es María Eugenia Cortés, la protagonista de esta nueva historia. Una docente que, pese a que no puede ver, tiene una clara visión de la docencia. Veamos. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy aprenderemos matemáticas, lengua y literatura. Con un entusiasmo que contagia, María Eugenia Cortés empieza su clase en la cual las lecciones no son solo de matemáticas, literatura o lenguaje, son de vida. Aquí los alumnos no aprenden únicamente materias, aprenden del ejemplo de esta docente excepcional. Pese a que ella no puede ver al igual que todos sus estudiantes, sabe que para enseñar no hay barreras. ¿Quién mejor para sentir que la misma persona que adolece su enfermedad? Entonces, yo siento a veces cuando se sienten desorientados emocionalmente, porque a veces quieren claudicar y les digo, no, ellos se han superado y ellos a veces dicen, sí, yo me pensaba retirar, pero ya ahora ya no. Este es el Centro de Apoyo para Personas con Discapacidad Visual 4 de enero de Guayaquil,
donde esta maestra de 60 años ha laborado como profesora casi toda su vida. Su don de la docencia está plasmado en este material didáctico de braille, libros que ella misma elaboró con sus propias manos para potenciar los sentidos de sus alumnos. Impulsa a idear materiales en material plástico, hacerle los libros, porque yo digo, bueno, la cartulina de tanto que uno la lee y le pasa la yema de los dedos se borra. En cambio con el plástico no. Y así nos ideamos ciertas estrategias y hasta ellos me dicen, o las lecturas, o a veces sus vivencias. Yo las escribo como lecturas. Con temor a equivocarse, dice que por este salón han pasado aproximadamente 300 estudiantes, entre bachilleres, profesionales y hasta jubilados, con quienes siempre ha compartido la hora del café al finalizar la clase. Su pasión por la educación la han hecho merecedora de la admiración, cariño y respeto de todos sus alumnos. Cualquier profesor que he pasado a través de mis estudios no se compara con la misma María Eugenia. Ella tiene el don de gente, aparte de profesora es amiga, sabe escuchar. Esta escuela no sería lo mismo sin ella. Tiene la facilidad y la paciencia de enseñar a sus alumnos con amor, sobre todo. Pero ella no es solo una destacada licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, también es una excelente madre de 3 hijos, todos profesionales, y abuela consentidora. Una gran familia que la formó con su esposo, quien era abogado y también tenía discapacidad visual. Sin embargo, admite que por decisión propia pasa más tiempo en este centro que en su casa. No quiero jubilarme porque este es el motor de mi vida, esto es lo que me impulsa. María Eugenia dice que no le hace falta observar a sus alumnos para quererlos, porque ella puede ver el mundo con las manos. Me imagino yo que tienen una sonrisa, que sus manos, como decir, están ávidas, deslizándose por descubrir cada cosa. Entonces me imagino que tienen esa ansiedad, esa chispa de ansiedad en los ojos. Puedo ver más allá, puedo sentirme. Es la lección de hoy que nos deja esta maestra de vida, quien en sus casi 4 décadas de docencia ha demostrado su verdadera visión para enseñar. Desde los 5 años, María Eugenia tenía claro que de grande sería profesora. Pese a su condición, con esfuerzo y preparación, lo consiguió. Aprendamos de ella. Y ya lo saben, escríbanos a las cuentas de Twitter e Instagram, @marrendón_, si conocen alguna historia alentadora y positiva como la que acabamos de ver. Aquí me despido. Sigan con más información.